¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Muchísimas gracias por estar presentes en Facebook, en YouTube. Y seguimos este recorrido, Karen Rubio en la cámara, Efren Rubio aquí al frente. Y hoy estamos en esta hermosísima plaza Simón Bolívar. Karencita va a hacer algunos paneos para que vean. Allá donde está apuntando ahora Karen, bueno, pues allá dijéramos es el Congreso. Luego acá donde iba Karen hacia su derecha, eso es la alcaldía de Medellín, es decir, ahí se despacha. Esta parte que está aquí a mi izquierda, bueno, pues es catedral. Esa es la hermosa catedral de Medellín y aquí, De Bogotá. Perdónenme, de Bogotá. Y aquí a la izquierda, bueno, pues está el Poder Judicial. Así que esta es una plaza muy al estilo de lo latinoamericano, pero muy al estilo mexicano también, donde se encuentra básicamente los poderes de la nación, el poder eclesiástico, el poder de la ciudad, el poder del Congreso, el poder judicial. A diferencia que en México, bueno, pues está Palacio Nacional, digamos, ¿no? Y atrás de esto que es el Congreso, bueno, pues allá se encuentra la casa del presidente. Así que bueno, estamos en una plaza histórica muy bella, lo cual me da mucho gusto. Y vamos en este recorrido. Este ya es el 8º país que tocamos, si no me equivoco: Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. 7. Este es el 7º país que pisamos, que es Colombia. Ya iremos a Ecuador. Y saludos a todos nuestros amigos de USA Cultura Latina Houston y del grupo también. Así que bueno, estamos aquí y vamos a hablar de la literatura colombiana. Es extensísima, es muy extensa la literatura. Así que vamos a dar una pincelada nada más y vamos a leer algunos fragmentos. Lo haré de la manera más rápida para no aburrirlos ni cansarlos. Bien, existe una tradición literaria que se remonta hacia los siglos XVI y XVIII. La categoría de literatura nacional comienza a funcionar a partir del siglo XIX. La necesidad de empezar a recopilar las producciones literarias que se producen en determinado territorio surge a partir del siglo XIX a raíz de la consolidación de los estados nacionales en América Latina. Es a partir de este periodo que se comienza a consolidar una serie de escritos literarios que son lo que hoy en día se llama la literatura nacional en Colombia. Se puede entender a la literatura colombiana como una categoría que se ha construido a partir del siglo XIX y que surge como una respuesta a la pretensión de consolidar un proyecto nacional. En otras palabras, luego de que el proyecto de independencia se consolidó a finales de la segunda década del siglo XIX, las élites se dieron a la tarea de construir e imaginar una nueva nación. En consecuencia, también surgió la necesidad de conformar una literatura nacional que argumentaba dicho proyecto de construir a la República Colombiana. Se puede referenciar la tradición oral transcrita posteriormente como un germen de lo que hoy en día se conoce como la literatura japonesa. Algo raro acá. Al igual que la historia de la literatura universal, la de Argentina tiene sus orígenes en la tradición oral. Así se pueden destacar producciones literarias como la leyenda de Yurupari, publicada por primera vez en italiano en 1890, y esta leyenda recoge la historia originaria de la cuenca del río Vaupés y contada sin la influencia del canon de Occidente, en la que se reflejan los intereses de los nativos de Perú. Sí, pero esto forma parte de la literatura colombiana, así como la literatura argentina, la literatura japonesa y la literatura universal inicia en la tradición oral y bueno, después de ahí se transcribe y viene a dar forma a la literatura de cada país. Luego de varios siglos de desarrollo, la literatura colombiana tuvo su mayor crecimiento en el siglo XX, rico en poetas y movimientos poéticos que tienen que ver con Rusia y la influencia que Rusia tuvo acá en la poesía. También desde los poetas del posmodernismo, como Luis Carlos López, lleno de humor y profundidad sencilla, y Porfirio Barba Jacob, intenso, pensativo y melódico, hasta los más recientes poetas de estilos muy diversos como Darío Jaramillo Agudelo, Juan Manuel Roca y Mario Rivero. Cabe destacar a los nuevos, entre los que sale León de Greiff, los piedracielistas, con Arturo Camacho Ramírez y Jorge Rocas, el grupo de Mito, liderado por Alejandro Vaupés, los nadaístas, encabezados por Gonzalo Raíz, la generación Golpe, de Dados, entre cuyos miembros se cuenta a Raúl Gómez Jatín, María Mercedes Carranza y Piedad Bonet, y el grupo de Barranquilla,
por el que pasaron José Félix Fuenmayor, Álvaro Cepeda Gómez y, por supuesto, el Nobel Gabriel García Márquez. En los años recientes se ha dado en África un boom de escritores cuyas obras han sido ampliamente acogidas por lectores y algunas de ellas han sido llevadas al cine. Entre sus autores sobresalen Juan Gabriel Vázquez, Santiago Gamboa, Juan Franco, Mario Mendoza, Enrique Serrano y Fernando Quirós. Bueno, en África la literatura colombiana ha tenido una gran aceptación. Bien, ¿cuáles son los periodos? La literatura indígena, la literatura colonial o del siglo XIX, la de la independencia, la literatura colombiana y la conformación del proyecto nacional, el costumbrismo, la novela del siglo XIX, la prensa y la novela folletín, los relatos de viaje en Colombia tan importantes, el modernismo, los nuevos, Piedra y Cielo, el nadaísmo, la generación del boom, la generación desencadenada, generaciones recientes, en poesía también, literatura narco o del sicario y por supuesto dentro de esto cabe Gabriel García Márquez, el premio Nobel. Bien, así de amplia es la literatura colombiana. Voy a tocar nada más tres partes, que es la literatura indígena, luego la parte del nadaísmo y posteriormente lo del narco, para darles un marco referencial nada más. Vamos a hablar sobre esta leyenda que forma parte de la tradición oral y que es por primera vez publicada en italiano, y con esto dijéramos se abre la literatura colombiana. El texto está ubicado temporalmente en los principios del mundo y geográficamente en la Sierra de Tanuí, ubicada en los márgenes del río Icana, afluente del río Negro, que a su vez desemboca en el río Amazonas. Una parte de ella es el nacimiento de Seucí. Una epidemia atacó a los hombres y solo sobrevivieron algunos viejos y un payé para resolver lo que podría ser el fin de la raza. Las mujeres se reunieron en el lago Muipa, donde Seucí, el nombre dado a las Pléyades, hay quien también dice que Seucí podría haber sido el sol, solía bañarse. Las mujeres no llegaron a ninguna solución cuando Seucí vino a bañarse. En ese momento el viejo Poyé, quien estaba presente a pesar de que las mujeres no se habían percatado, las reprendió por haber desobedecido su prohibición de acercarse al lago. Como consecuencia, Seucí ya no volvería a bañarse allí y en adelante las mujeres no podrían participar en los asuntos de importancia. A continuación, el payé fecundó a todas las mujeres. 10 lunas después, todas las mujeres dieron a luz en el mismo momento y entre los recién nacidos se destacaba por su belleza una niña que fue llamada Seucí por ser una réplica de la Seucí del cielo. Dijéramos, y con este cuento oral, se da paso a la conformación del mundo. En esta parte hay que recordar antes que Colombia, dijéramos, no existía como tal, sino Colombia también abarcaba Ecuador, abarcaba Panamá, una parte del Perú. Colombia también tiene un Amazonas que tiene que ver con la frontera de Perú, tiene que ver con el Ecuador, en fin, es una zona donde todo confluye, así que por eso esta literatura tiene estos tintes de diferentes nacionalidades en la geografía que hoy conocemos. Bien, ¿cuál es el nadaísmo? El nadaísmo, fundado en los años 50 por Gonzalo Arango, fue un movimiento nacido de una época convulsa bajo la sombra de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Su nombre recuerda el nihilismo y el dadaísmo. Se autodenominaban nadaístas, ya que no creían en nada. Pretendían que la poesía se comunicara con la gente y estos incorporaron a la poesía mensajes agresivos y directos. Expresaban una clara oposición literaria y filosófica al ambiente cultural establecido por la academia y la iglesia. Entre sus precursores están Gonzalo Arango, ya lo mencioné, Eduardo Escobar, Jaime Jaramillo Escobar, entre otros. Estos se reunían secretamente para escribir y se escabullían por los techos para reunirse en determinados lugares que solamente ellos conocían. Bueno, eso en una época terrible, como la ha habido en todos los países, y siempre los escritores o los poetas, bueno, pues perseguidos. La generación del boom, todo ese camino literario en Colombia, así como todo el mundo hispanoamericano, llevaría entonces a lo que hoy se conoce como el boom latinoamericano, del cual hizo parte el premio Nobel Gabriel García Márquez y hace parte del llamado realismo mágico y del movimiento de la literatura latinoamericana. Por el mismo tiempo aparece Andrés Caicedo, que no solo estaba distanciado geográficamente del boom, sino que sus obsesiones eran más cercanas a la cultura relacionada con el cine y el rock and roll, retratando problemáticas sociales, urbanas y juveniles. Dijéramos, es una pincelada lo que estamos dando y bueno, pues las generaciones recientes, antes de terminar
y de pasar al narco, las generaciones recientes, ¿quiénes están ahí? Pedro Oliva, Alberto Salcedo Ramos, Jorge Enrique Botero. Ellos han hecho periodismo literario. El segundo con una biografía sobre Kit Pambelé y el tercero con los libros Últimas Noticias de la Guerra y Espérame en el Cielo, Capitán. Ambos son una suerte de herederos de Germán Castro Saicedo y el mejor periodismo latinoamericano. En cuanto a narrativa, destacan nombres como Rafael Chaparro Madiedo, autor de Opio en las Nubes, novela que se ha hecho célebre por sus personajes, su temática alusiva al rock y su narrativa fragmentada y experimental. De ahí vienen muchos nombres: Héctor Abad, Faciolince, Edgar Miguel Molina, Laura Restrepo, Fernando Vallejo, William Ospina, Santiago Gamboa, Evelio Rosero y todos los demás que están ahora en moda. ¿Cuál es la literatura del narco o del sicariato? Durante los primeros años de la década del 90, de los años 90 en el siglo XX, el siglo pasado, empezó a aparecer la realidad de la violencia del narcotráfico en la literatura de la época. Títulos como La Lectora de Sergio Álvarez, Rosario Tijeras de Jorge Franco y La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo empezaron a retratar los nuevos miedos y obsesiones que el país había adquirido en esta etapa de la violencia. Las ciudades, a la vez que se convertían en escenario de esta violencia, se convierten en el escenario de estas tramas. Recientemente fueron publicadas obras como El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Velázquez, y 35 muertos, de Sergio Álvarez, que hacen una aproximación más extensa a este mundo por décadas en las ficciones del tema del narcotráfico y su afectación en la vida de los colombianos. Lo que sí es cierto, queridos amigos, es que tanto Karen y yo hemos vivido aquí en Colombia a través de los relatos, a través de la cercanía con la gente, a través del miedo de la gente y a través de los recuerdos de la gente, toda esta época convulsa, violenta y dura para la gente de un país que ha estado entre dos fuegos: el fuego de la guerrilla por una parte y luego el fuego del narcotráfico por otra parte. Una nación, bueno, pues que ahora merece la paz, ¿verdad? Que merece estar en paz y alcanzar un desarrollo mucho mejor de lo que ahora tiene. Enhorabuena para Colombia, porque en estos tiempos se está acomodando todo para la paz. Lamentamos mucho que nuestros hermanos colombianos hayan vivido toda esta época tan dura, de verdad, y nos da mucho gusto haber pisado este suelo colombiano, estar en esta bella plaza y haber llegado a la bellísima Bogotá, a la ex Santa Fe de Bogotá. Me emociona. Así que bueno, me despido de ustedes. Soy Efren Rubio, Karen en la cámara, ya lo he dicho, y nos vemos allá en Quito, en Ecuador, para hablar de la literatura latinoamericana. Ok, ahí nos vemos desde Sudamérica. Karen Rubio y Efren Rubio. Bye.